Buenos días, querida iglesia. Soy el pastor Nipper Vega de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Tulare. Estoy muy contento que me acompañen hoy en este día para poder estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras. Dios tiene un mensaje para nosotros hoy y el mensaje de hoy es titulado El Reino de Dios y tú. Vamos a comenzar una nueva serie de crecimiento espiritual. Hoy vamos a mirar lo que Dios tiene que decirnos sobre su reino y cómo eso nos involucra a nosotros. ¿Qué es nuestro papel en el reino de Dios? Les quiero invitar que tengamos una palabra de oración para comenzar este tiempo juntos. Oh Padre Celestial, te damos gracias que en este día nos has dado la vida, Señor, que en este día nos has bendecido, Señor, con su presencia, Señor, con su Espíritu Santo, que siempre mora en nosotros y que siempre está activos en nuestras vidas, Señor. Por favor, Señor, perdónanos de nuestros pecados, Señor, nuestras faltas. Usted sabe, Señor, que necesitamos constantemente de su gracia para poder vivir la vida que usted desea de nosotros. Pero Señor, usted nos ha traído a este medio para poder escuchar su palabra, Señor, para poder estudiar, Señor, el plan que tiene para nosotros. Por favor, Señor, te pedimos que nos bendigas con tu Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, a poder, Señor, a entender el mensaje que tienes para nosotros en esta tarde. Te amamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis queridos amigos, vamos a entrar en el tema. Yo tengo un amigo que se llama Alex. Alex, él es un muchacho más joven que yo, tiene unos 5 o 6 años más joven que yo, pero hay algo de Alex que yo admiro. Alex es un constructor de reinos en un imperio. Este muchacho no ha ido sobre la ruta normal, usual de un joven o de cualquier persona, sino él es una entrepreneur, él es un innovador. Él miró es un hombre de negocios y él miró una oportunidad y él empezó a construir un reinado de paneles solares, una compañía de paneles solares. Él se movió de donde vivía para ir al Valle de California, al Central Valley de California, y él empezó su negocio poniendo paneles solares, no poniendo, pero vendiendo paneles solares aquí a la comunidad. Y de poquito tiempo, ahora su negocio ha explotado. Y lo que yo admiro de Alex es que Alex tiene ese deseo, tiene esa iniciativa, tiene esa visión, no de limitarse, sino ponerse en una posición que sí va a tomar mucho trabajo, va a tomar mucho suerte, ¿verdad? Bendición para poder salir adelante con sus sueños. Y a este punto que yo sé, Dios lo está bendiciendo. De la misma manera que mi amigo Alex, hay otro que vino a construir un reino. Jesús, un constructor del reino de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino con el deseo para establecer un nuevo reino que va a dar competencia, que va a reemplazar el reino de Satanás sobre las almas de los seres humanos. Cuando Jesús vino, Él vino a construir un nuevo reino. Sin embargo, esto es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan sobre este punto que Jesús vino para inaugurar, para establecer el reino de Dios. Mira, aquí tenemos a Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así. En aquellos días en que Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntate porque el reino de los cielos está cerca, porque este es aquel de que él habló al profeta Isaías, diciendo, la voz de uno que llora en el desierto, preparad el camino de Jehová, hacer sus caminos rectos. Juan el Bautista fue cumplimiento a las profecías de Isaías, donde él declaró que iba a haber una persona antes que viniera el Mesías, declarando a todo el pueblo que ya era el tiempo, que el reino de Dios iba a ser establecido en esta tierra. Y aquí es lo que está haciendo Juan, predicando, arrepiéntese, el reino de los cielos está cerca. Juan fue el que comenzó este mensaje en preparación del Rey de Reyes, ¿verdad? Del Rey del nuevo reino.
Sin embargo, Jesús, él sigue esta predicación. Él sigue esta predicación del reino de los cielos. Mira aquí a Mateo 4:17. Esto toma lugar después que las tentaciones de Satanás sobre Jesús, donde él conquistó, y también después pues de su bautismo, ¿verdad? Después que fue ungido como Mesías por el Espíritu Santo. Y entonces después también de que él se declara en la sinagoga de Nazaret que él es el Mesías y él va a cumplir los requisitos, va a cumplir las profecías sobre la naturaleza del ministerio del Mesías. So aquí todo esto, este versículo pasa después de este contexto y así es como dice Jesús. A partir de ese momento Jesús comenzó a predicar y decir, arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntense, arrepiéntense, el reino de los cielos está cerca. Y de una manera vamos a ver que el reino de los cielos ya había comenzado a inaugurarse en el ministerio de Cristo Jesús, pero todavía debía que pasar unos acontecimientos para que el reino del cielo se inaugurara formalmente en esta tierra. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Pero antes de entrar a ese punto, vamos a mirar lo que dice el pastor Bullón. Como se predijo, Jesús también habló de la naturaleza espiritual de su reino. 126 veces en los 4 evangelios. Ninguna de estas referencias incluía la más mínima razón para que los discípulos pensaran que se refería a un reino terrenal. Su mensaje fue dejado claro al ilustrar su reino espiritual en términos como sal, luz, levadura y semilla de mostaza. Eso es algo muy importante e interesante porque cuando Jesús estaba predicando, ¿verdad? Que el reino de los cielos está cerca, él no estaba hablando de un reino terrenal, de un reino común con ejércitos, con oficinas de gobierno. No, Jesús no estaba hablando de un reino temporal, humano, donde un grupo de personas iba a ser elevado sobre los demás y ellos iban a dirigir el mundo. No. Los judíos buscaban un reino temporal, un reino aquí en la tierra, y los discípulos, ellos no tuvieron mucho tiempo para aprender que el reino no era uno terrenal, sino era espiritual. Por eso Jesús habla bastante del reino. Y un día vamos a hablar del reino de Dios y hablar de todas sus diferentes dimensiones espirituales. Pero Jesús no inauguró el reino hasta en la cruz. Jesús inauguró el reino en la cruz. Y esto es lo que nos dice aquí Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndose perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de dedo que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojando a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Miren, aquí en la cruz es cuando Cristo Jesús triunfó sobre los poderes y autoridades. ¿Y quién son los poderes y autoridades? Efesios capítulo 6 nos indica que los poderes y autoridades son seres celestiales. Es Satanás, que tenían dominio sobre este mundo. Pero en la cruz, Jesús los hizo de un espectáculo, desmascaró a Satanás, y entonces en el ojo del cielo, Satanás había perdido la batalla. Él ya es un enemigo derrotado. Y esto es interesante porque antes que Jesús había muerto en la cruz, el ser humano estaba muerto en sus pecados. El ser humano estaba en la incircuncisión de su carne, no incircuncisión. Aquí no está hablando de una incircuncisión física, sino una incircuncisión espiritual. El ser humano todavía estaba atado y débil de salir de sus pecados. Y esa era la condición del ser humano abajo del reino de Satanás.
Satanás había esclavizado al ser humano a condenarlo por el pecado a la muerte. Pero cuando Cristo Jesús vino, Él hizo un cambio, una transformación para que el ser humano pudiera ahora ser rescatado y salvado y entrar en el reino de Dios. Entonces aquí nos está indicando esta batalla espiritual en que Cristo Jesús conquistó y estableció su reino. Hay una cita en el Espíritu de Profecía, en los Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en que habla sobre este evento. Mira lo que dice aquí. Jesús no cedió su vida hasta que había realizado la obra que vino a hacer, y exclamó con su aliento de partida: se ha acabado. Satanás fue derrotado entonces. Sabía que su reino estaba perdido. Los ángeles se regocijaron al pronunciarse las palabras: se acabó. El gran plan de redención que dependía de la muerte de Cristo se había llevado a cabo hasta ahora. Y había gozo en el cielo para que los hijos de Adán pudieran, a través de una vida de obediencia, ser finalmente exaltados al trono de Dios. Qué amor tan asombroso, que trajo el Hijo de Dios a la tierra para ser hecho pecado por nosotros, para que podamos reconciliarnos con Dios y elevados a una vida con Él en sus mansiones en gloria. Oh, ¿qué es el hombre que tal precio debe ser pagado por su redención? Mira, aquí que nos está diciendo que Jesús no terminó su obra hasta la cruz. Y en la cruz es cuando Satanás perdió su reinado. Es cuando Satanás perdió su reinado y ahora el reino de Dios, el de Cristo Jesús, es establecido en la tierra. El Satanás ahora no puede decir nada por la iniciativa de Dios, porque él ya no tiene autoridad sobre este mundo. La única autoridad que Satanás tiene en este mundo es aquellos que se le dan sus esclavos, las personas que le dan autoridad a Satanás sobre sus vidas. Pero todo aquel que quiera, ahora tiene oportunidad de participar en el nuevo reino que Dios estableció en este mundo, y ese es el reino de Dios. Y por eso ahora vamos a hablar un poquito sobre este aspecto del reino de Dios. ¿Quién es invitado al reino de Dios? ¿Quiénes invitados? La palabra de Dios nos enseña que todos están invitados. Ustedes se recuerdan la parábola del rey que está preparando un banquete de boda para su hijo. Mateo 22, versículo 1 al 14, donde este rey invita a una clase de personas, gente rica, gente con prestigio, gente honorable, y les invita, y cada uno de ellos dice: no, sabes, estoy ocupado, debo que ir a una tierra, no puedo ir, por favor, excúsame. Entonces el rey dice: bueno, si ellos no quieren, no puedo echar a perder todas estas preparaciones, y entonces manda a sus siervos, y van y me invitan a toda la gente en las calles, a la gente menospreciada, a la gente humilde, y entonces estas personas vienen y se encuentran una persona ahí que no tiene su manto, y lo tiran no tiene el manto de boda, y lo tiran afuera. Bueno, ¿qué nos enseña eso? Nos enseña que, esa parábola que nos enseña que hay una iniciativa de Dios donde Él está preparando una boda, está preparando algo nuevo, y entonces Él invita a un pueblo y el pueblo lo rechaza. Y luego ahora hay una transferencia entre la gente privilegiada a la gente menospreciada. O sea, aquí nos está enseñando cómo Dios está haciendo un cambio del pueblo de Dios, siendo solamente aquello que son judíos, ahora que el pueblo de Dios ahora consiste de todo aquel ser humano que acepta la imitación del evangelio. Ahora el pueblo de Dios, el Israel espiritual, es toda persona que acepta el evangelio. Aquí estamos mirando esa transferencia sobre el rey, sobre la nación de Israel a la iglesia. Y entonces aquí Jesús habla sobre este punto, pero el punto esencial para nosotros es que esa invitación se le va a todos están invitados. Tú estás invitado, tu cónyuge está invitado, tus hijos están invitados, tus hermanos, tus tíos, tus
padres, tu vecino, tu colaborador en el trabajo, tus colegas en la escuela, todos están siendo invitados al reino de los cielos. Sin embargo, esto miramos aquí en esos pasajes famosos sobre el deseo de Dios. Porque el deseo de Dios es que cada uno de nosotros entramos al reino de Dios, al reino de los cielos. Dice así Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que cualquier persona que crea en Cristo Jesús sea salvo, que no se pierda. Y Jesús vino a este mundo no para condenar, no para castigarnos, no para declarar que estamos afuera de la gracia de Dios. No, Jesús vino a este mundo para salvar a este mundo. Jesús te quiere salvar. Jesús quiere salvar a tu hijo. Jesús quiere salvar a tu madre, a tu padre, a tus vecinos. Jesús quiere salvar a todo ser humano. Con que tengan fe en que Cristo Jesús es el Mesías. Con que tengan fe que Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Con que tengan fe que Jesús les puede ayudar. Que Jesús los puede rescatar. Que Jesús puede transformarlos. Que Jesús es suficiente para sus vidas. Con que ellos pongan su fe en Cristo Jesús, Jesús va a hacer todo lo posible de su mano para salvar a un ser humano. Con que tengamos fe en Jesús y nos mantengamos fijos en Él. Jesús vino a este mundo para salvar. Y eso es lo que nos dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Dios quiere que alguien se pierda? No, Dios no quiere que nadie se pierda. Eso no es su deseo. Dios es un Dios de amor y quiere que todos se salven. No quiere que nadie se pierda, no quiere que tus hijos se pierdan, no quieren que tus vecinos se pierdan, no quiere que tus familiares se pierdan. No, si Dios se está retardando para establecer su reino en gloria sobre la tierra, es porque Él está esperando y trabajando activamente para ganar a personas para su reino. Él está mandando este mensaje del evangelio a todo el mundo para que el mundo escoja entre el evangelio, entre las buenas nuevas de Cristo Jesús o sobre el reino de este mundo. Y ya cuando todos hagan hecho esa decisión, Cristo Jesús va a venir. Mis amigos, hemos hablado 2 puntos. Vamos a resumir lo que hemos hablado. Primero, Cristo Jesús inauguró un reino espiritual sobre esta tierra en la cruz. En la cruz es cuando Él reemplazó y derrotó y hizo espectáculo sobre Satanás y causó que Satanás perdiera su reino sobre la tierra. Y Jesús inauguró su propio reino espiritual. Y segundo, Dios quiere que todo ser humano sea miembro de ese reino. Dios está mandando esa invitación a toda la tierra para que cada ser humano pueda ser parte del reino de Dios. Él no quiere que ninguno se pierda, sino Él quiere que todos entren a su reino, porque Él es un Dios de amor. Ahora vamos a hablar sobre qué es tu rol en el reino de Dios. ¿Qué es tu rol? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en este reino? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Bueno, mira lo que dice Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mis amigos, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Dios te quiere dar pies hermosos.
Te quiere dar pies más hermosos de cualquier que ha ido a un pagará un pedicure. Dios te quiere dar unos pies hermosísimos. Te quiere dar los pies más hermosos en este mundo. Y los pies hermosos son aquellos de que predican y anuncian el evangelio de Dios, de que el Dios de Israel, el Dios viviente, el Dios del cielo reina y Él tiene un reino para invitarnos a nosotros. Dios nos quiere dar pies hermosos y nos quiere dar pies que nos que van. Jesús quiere que nuestros pies sean sus pies y nosotros vayamos y traigamos estas noticias a los demás. En otras maneras, vamos a mirar que Dios quiere que seamos participantes activos en su reino. No podemos ser participantes pasivos que esperamos que otros hagan y después hacemos. No, no, no. Dios quiere que seamos activos y que proclamemos el reino de Dios en esta tierra. Sin embargo, ese fue la razón que Cristo Jesús llamó a seres humanos que lo siguieran como sus discípulos. Aquí Mateo 4:19, Jesús le dice, la primera cosa que le dice a sus discípulos sobre su llamado es: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Acuérdense, esto es Mateo 4:19. Jesús apenas fue bautizado, fue llevado al desierto, se declara el Mesías al desierto para ser tentado y él prevalece contra Satanás. Luego llega a la sinagoga de Nazaret y se proclama el Mesías leyendo Isaías. Y después él comienza a proclamar: arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. Y inmediatamente después Jesús invita a hombres que lo sigan para que fueran pescadores de hombres. El llamado al discipulado, el llamado a seguir a Cristo Jesús es un llamado de pescar. Nosotros estamos llamando a pescar a hombres para transferirlos del mar muerto de pecados al río de vida, a traerlos al reino de los cielos, a ganar a almas para la salvación, para que todo aquello que acepte el mensaje no muera, pero sea salvos en Cristo Jesús y sea un miembro del reino de Dios. Mis hermanos, lo que Dios quiere, amigos, de nosotros es que nosotros seamos miembros activos, pescadores de hombres en su reino. Eso es la razón porque al final de su ministerio en la tierra, antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él les dio una misión a sus discípulos. Y esta es la misión: ir pues a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolo en Él, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo lo que los he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él mandó a sus discípulos. Él mandó a sus discípulos en una misión. Esto se llama la Gran Comisión, ¿verdad? Él los fue a mandar con una tarea. ¿Qué? Hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles. Y Él les dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esta obra va a permanecer porque Él va a estar con nosotros, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. Su reino está establecido y esto va a ser el propósito del reino de Dios, es hacer discípulos. Mira, y es algo muy interesante porque aquí Jesús dice: id. Es un mandato, ¿verdad? Es un mandato. Dice: id, ve, los manda. Y es algo interesante porque el libro de Hebreos dice que Jesús es nuestro apóstol. Es el apóstol. Déjame buscar la referencia aquí. En Hebreo dice que Jesús es un apóstol, mira, de nuestra fe. Está en Hebreos 3:1. Lo voy a leer aquí para ustedes.
Hebreos, si tienen una Biblia, les invito a que abren sus Biblias a Hebreos a 3 y vamos a mirar que aquí dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos creyentes que comparten un mismo llamamiento celestial, no pierdan de vista a quien ha sido enviado como sumo sacerdote de la fe que profesamos. Me refiero a Cristo Jesús. Aquí dicen que Jesús es enviado y como sumo sacerdote, ¿verdad? En la traducción en inglés, llaman a Jesús, le llaman apóstol, porque dice aquí, therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle. So, en inglés dice apóstol. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol significa ser enviado. Ser enviado. So, mira, Jesús está enviando a sus discípulos a una misión, así como Él fue el enviado del cielo a la tierra. So, que Cristo Jesús nos está invitando que participemos en algo que Él mismo hizo en esta tierra. Él es un gran líder. Él no te va a pedir hacer algo que Él no está dispuesto a hacer. So, Él nos está pidiendo que sigamos en sus pasos, atrás de Él, cumpliendo la misión que Él inauguró en esta tierra. So, en otras palabras, Jesús nos está invitando que nosotros extendamos el reino de los cielos en la tierra, que empujemos contra Satanás y empujemos y nosotros avancemos el reino de Dios, la cerca, if you will, la cerca del reino de Dios, para que el reino de Dios se expande y sea extendido. ¿Y cómo es que el reino de Dios se extiende? El reino de Dios se extiende cuando el evangelio nace en los corazones del ser humano. Y así es cuando Satanás pierde a un sujeto y el reino de Dios gana un miembro. Aquí hay una cita muy interesante que de un teólogo, de una teólogo del siglo XIX. Dice así, ¿ok? Déjame. Man, es que tengo mucha sed. Dice así: la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. ¿Estás de acuerdo con eso? Amén, ¿verdad? La gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Mira, nuestro rol es ser activos. No podemos estar, oh, sí, a lo mejor, no. Y mis hermanos, no quiero que ustedes me malinterpreten, porque expander el evangelio, predicar el evangelio no se hace solamente con la predicación, ser un evangelista, dar estudio bíblico. No, ustedes pueden expandir el reino de Dios conforme los talentos que Dios te ha dado. Talento de servir, talento de orar, talento de ser bondadoso. Usted puede expandir el reino del cielo de diferentes maneras, conforme sus talentos. Pero lo que es verdad es que nosotros debemos que estar activos. Aquí por eso, en el Espíritu de Profecía, en el libro del Servicio Cristiano, mira lo que dice. Dice, ¿cuál es nuestra posición en el mundo? Estamos en el tiempo de espera, pero este periodo no debe pasarse en devoción abstracta. Se combinará el trabajo de espera, observación y vigilancia. Nuestra vida no debe ser todo bullicio, conducida a planificar acerca de las cosas del mundo, al descuidado de la piedad personal y del servicio que Dios requiere. Si bien no debemos ser perezosos en los negocios, debemos ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La lámpara de almas debe ser recortada y debemos tener el aceite de gracia en nuestros recipientes con nuestras lámparas. Toda precaución debe utilizarse para evitar la declinación espiritual, para que el día del Señor no nos suspende como ladrón. ¿Cómo debe que ser nuestra espera en este tiempo? Debe que ser una combinada con el trabajo de que Dios nos ha dado, con observación, ¿verdad? Con estar despiertos y con vigilancia. Y debemos que no nos dejar nomás estar
llevados por las cosas de este mundo, sino debemos que trabajar en piedad, trabajar en crecer espiritualmente y servir y hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hacemos. Mis hermanos, si nosotros no estamos activos y somos pasivos en el reino de Dios, vamos a caer espiritualmente. Vamos a decaer espiritualmente. No debemos que estar activos. Pero importantísimo estar activos. Debemos que darnos cuenta de que hay algo que debe que ocurrir en nosotros para que podamos tener éxito en esta actividad cristiana. Los fariseos esperaban un reino en esta tierra. Los fariseos esperaban un Mesías que iban a elevar a la nación israelita sobre todos los reinos de este mundo, especialmente los romanos. Y le hacen una pregunta a Jesús sobre el reino de los cielos. Y aquí está en Lucas 17, 20, 21. Y preguntándole los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Jesús dice: hey, ustedes están equivocados. Ustedes piensan que vamos a mirar el reino terrenal, ¿verdad? No. El reino de Dios está aquí entre ustedes. ¿Qué está diciendo? De una manera, está diciendo que el reino de Dios ya estaba entre ellos y que se podía observar de esa manera, ¿verdad? Y hay una polémica entre la traducción de este versículo. Hay unos que la traducen como: y el reino de Dios está en ustedes. No hablando de los fariseos, pero hablando del hecho que el reino de Dios va a estar en el ser humano. Y otros dicen que pues es entre ustedes. Denme un segundo, por favor. Aquí nos está diciendo, es algo muy importante, porque si el reino de Dios está entre nosotros, porque el reino de Dios está en el corazón del ser humano. El reino de Dios se establece en el corazón, en nosotros. Está en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que es importante? El reino de Dios debe que crecer en nosotros, debe que crecer en nuestros corazones. Los principios del reino de Dios deben que crecer en nuestros corazones. Porque si no crece en nosotros, ¿qué vamos a dar nosotros? Para poder dar, debemos que tener. Entonces, por eso, en las siguientes semanas vamos a hablar de cómo el reino de Dios crece en nosotros. Vamos a hablar que hay una necesidad de crecimiento espiritual en nosotros para que nosotros tengamos las habilidades de poder compartir este reino con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, nuestros padres, con todos. Es importantísimo que nosotros participemos del reino de Dios, en que el reino de Dios crezca en nosotros para que nosotros entonces podamos expandir y empujar el territorio, la línea de territorio del reino de Dios hacia afuera. Porque nuestro trabajo es expandir el reino de Dios. Por eso, mis hermanos, les quiero invitar que nos acompañen en esta semana, en estas semanas, para esta serie de crecimiento espiritual, donde aquí en esta iglesia, en la iglesia de Tulare, vamos a hablar de cómo nosotros podemos crecer en el reino de Dios y cómo el reino de Dios puede crecer en nosotros. Porque es necesario que nosotros estemos llenos del poder de Dios, para que entonces el poder de Dios trabaje a través de nosotros y podamos ganar almas. Dios ha prometido que te va a hacer a ti un pescador de hombres. Solamente ahora es que debemos que colaborar con el Espíritu Santo que está estableciendo su reino en nosotros. Mis amigos, vamos a repasar un repaso de lo que aprendimos. Primero, Cristo Jesús inauguró su reino en esta tierra. Cristo Jesús inauguró su reino en esta tierra en la cruz. Es donde Él reemplazó al reino de Satanás y Él estableció su reino espiritual. Segundo, Cristo Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos miembros activos de su reino. Segundo es que Cristo Jesús ha hecho una invitación a todo el mundo para entrar a su reino. Él quiere que todo
todo ser humano sea salvo, que todo ser humano encuentre la salvación. Entonces esa invitación para el reino del cielo es para todo ser humano. Tercero, Cristo Jesús quiere que seamos activos, activos en el reino de Dios, que seamos miembros activos y que traigamos a personas a sus caminos. Y cuarto, nosotros debemos que crecer en el reino de Dios y el reino de Dios debe que crecer en nosotros para que podamos dar el reino de Dios a los demás, que podamos dar lo que tenemos, las bendiciones que Dios nos ha dado. Bueno, mis amigos, vamos a concluir con este llamado. Jesús te invita a ti, que tú seas un miembro activo en el reino de Dios, expandiendo el territorio del reino de Dios. Cristo Jesús te quiere usar a ti para que tus seres queridos, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, tus amigos, tus colegas en el trabajo y en la escuela entren al reino de Dios. ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, Dios, ayúdame a crecer? Ayúdame a crecer, ayúdame que el reino de Dios crezca en mí. Yo quiero ser un miembro activo de tu reino. Yo quiero ser usado para traer las buenas nuevas, para tener pies bellos en este mundo, para traer a personas a tu reino. Si ese es tu deseo, te invito a que en este momento te inclines tu rostro para orar. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor. Nos hemos dado cuenta, Señor, que nosotros necesitamos crecer. Necesitamos crecer para que podamos ser miembros de tu reino, Señor, para no ser miembros solamente, Señor, pero para expandir tu reino. Y es nuestro deseo, Señor, traer a muchas personas a tus pies. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente. Ayúdanos a aceptar la gran comisión y ponernos a trabajar para ganar almas. Señor, denos ese deseo. Denos ese deseo que todo el ser humano sea salvo y no solamente nosotros. Ayúdanos a ganar a nuestros amigos y a nuestros familiares. Gracias, Señor, te amamos y lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, queridos amigos, que Dios los bendiga, que tengan una feliz sábado, una feliz tarde y como siempre les digo, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los guarde y que Dios siempre haga su rostro iluminar sobre ustedes. Que tengan un feliz sábado y nos miramos la semana que viene. Dios los bendiga.